Amén, amén, amén. Quiero entrar en la palabra, pero antes de entrar en la palabra solamente recordarles, ¿verdad? Hoy en la tarde a las 7 tendremos nuestro servicio al aire libre. Vamos a tener presentación de niños. Hemos preparado el lugar para recibirle a usted, así es que si usted no se ha registrado aún, todavía se puede registrar para que pueda estar aquí con nosotros y yo creo que tendremos un tiempo glorioso en esta tarde. Así es que por favor haga planes para estar con nosotros. Hoy a las 7 de la tarde ya tenemos todo listo para recibirle a usted en esta tarde. Quiero entrar en la palabra del Señor y yo quiero que usted vaya conmigo. Vaya conmigo por favor al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Vamos a leer ahí, vamos a empezar ahí, aunque vamos a leer un poco más adelante, pero vamos a empezar ahí. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, vamos a leer. Y hoy, como en estas últimas semanas hemos venido hablando acerca de las promesas de Dios, hoy quiero hablar acerca de la promesa de la bendición. Una promesa que fue dada a Abraham, empezó con Abraham. Mire, me llama mucho la atención, antes de poder entrar en la palabra, solamente este dato. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, él era Abraham, no era Abraham, como ya después nosotros lo conocimos, ¿verdad? Aquí era Abraham todavía. ¿Por qué? Porque todavía Abraham no había tenido ese encuentro con Dios. Cuando Abraham, si usted haga notar esto en su Biblia, está Abraham sin H, más adelante es Abraham, porque la H es incrustada en su nombre, ¿verdad? Es cuando Dios se incrusta en Abraham y entonces Dios cumple las promesas que había hecho sobre Abraham. Lo primero que te quiero decir es que para que Dios cumpla sus promesas sobre nosotros, tenemos que dejar que Dios se incruste en nuestra vida. Aleluya. Alguien que reciba eso, por favor. Pasó Abraham, la promesa de Dios se hizo fiel en Abraham. Cuando Abraham permitió que Dios se incrustara en él, pasó de ser Abraham a ser Abraham. Amén. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y ¿qué dice? Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire qué interesante la promesa que Dios hace sobre Abraham. Dios se muestra sobre la vida de Abraham y le hace una promesa de bendición. Y cuando Dios le da la promesa de bendición a Abraham, no solamente es una promesa que abarcará la vida de Abraham, pero que abarcará a sus descendencias y más adelante, por medio de Cristo, alcanzaría a todas las familias de la tierra. Yo quiero que ahí donde usted está levante su mano conmigo y yo quiero que usted diga lo siguiente: yo soy receptor de bendición a causa de Cristo, a causa de Abraham y ahora a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace la promesa sobre Abraham, no solamente era una promesa para que se pudiera cumplir en la vida de Abraham en ese momento, pero Dios le hace una promesa global. Le hace una promesa que no solamente sería vista por él, pero una promesa que sería vista en las generaciones que vendrían después de él, y no solamente en su simiente inmediata, en sus hijos inmediatos o nietos, pero que más adelante esta promesa de bendición alcanzaría a todas las familias de la tierra, y nosotros estamos dentro de la promesa. Nosotros estamos dentro de la promesa hecha sobre Abraham, de la promesa que Dios hizo sobre Abraham. Tú y yo
estamos incrustados de eso, dentro de esa promesa. Qué interesante es ver que Dios cumple su promesa sobre Abraham por dos razones. Dios cumple su promesa sobre Abraham por dos razones. ¿Y cuáles son las dos razones que Dios cumple la promesa hecha sobre Abraham? Número uno es porque Dios es un Dios de pactos. Y número dos, porque Dios es un Dios generacional. Entonces, cuando Dios ve a Abraham y hace la promesa sobre Abraham, Dios se proyecta aún más allá y Dios establece un pacto con Abraham. Y Dios, en el pacto que hace sobre Abraham, Dios ve sus generaciones hasta alcanzarte a ti y hasta alcanzarme a mí. Qué maravilloso es eso, que Dios, un Dios de pactos y un Dios generacional, no se limita a solamente cumplir la promesa sobre Abraham, pero Dios va mucho más allá. Quiero que levante su mano conmigo y diga conmigo: gracias porque Dios es un Dios generacional. Y a causa de que Dios es un Dios generacional, la promesa de bendición está vigente sobre mi vida el día de hoy. Aleluya. ¿Cuántos están contentos por eso? Yo estoy contento. ¿Por qué? Porque Dios, un Dios de pactos, establece un pacto con Abraham, pero Dios luego se extiende a sus generaciones más adelante. Yo doy gracias a Dios por eso. Y vamos a ver lo que es la bendición de Dios, la promesa de bendición sobre nosotros. Ahora, yo quiero en primer lugar que nosotros entendamos que la bendición de Dios no se limita a cosas materiales, como lo veíamos la semana pasada con la provisión también, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que el tener abundancia de algo es tener bendición, pero la bendición de Dios va mucho más allá y abarca mucho más allá que solamente tener la abundancia de algo en nuestra vida, ¿verdad? Es más, nosotros podemos tener escasez de algo en nuestra vida, pero la bendición de Dios aún con escasez puede reposar sobre nosotros, porque la bendición de Dios no se limita, o la bendición de Dios no está enfocada en la abundancia de algo. Va mucho más allá la bendición de Dios. Así es que no nos confundamos y pensemos que porque tenemos abundancia de algo tenemos bendición, o porque tenemos escasez de algo no tenemos bendición. No, Señor, no es así. La bendición de Dios aún, puedes tú tener poco pero ser bendecido. Aleluya. Yo sé que eso va en contra de la teología de muchos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aún poco de algo, pero la bendición de Dios descansa sobre mí, y yo veo la bendición de Dios reflejada en mi vida, no en la escasez que tenga de algo, pero en los resultados que veo a mi alrededor en mi vida integral. Es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, yo quiero avanzar un poco y quiero ver cómo Dios empieza a cumplir de a poco la promesa sobre Abraham y sobre su descendencia. Dice, no quiero abundar mucho en eso porque la historia la conocemos, la hemos hablado varias veces y yo sé que usted conoce la historia, pero cuando Dios le hace la promesa a Abraham, lo primero que Dios le hace es que le dice que tiene que salir del lugar donde está. Nosotros vemos que Abraham sale. Mire, eso es importante que nosotros notemos eso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la historia, si nosotros leemos historia y entendemos la historia, según los historiadores dicen que Ur, en ese momento cuando Dios llama a Abraham, Ur era uno de los lugares más prósperos sobre toda la tierra existente en ese tiempo. Entonces, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, se cree, los historiadores dicen que el papá de Abraham, estando en Ur de los Caldeos, era uno de los hombres más prósperos en la tierra. Ahora, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham tuvo que creer que lo que Dios iba a hacer en él iba a ser mucho mayor de lo que él tenía en ese momento, puesto que él era próspero, su papá era próspero, él era heredero de toda la bendición de su padre. Aparte, Ur se cree
que es Irak en el día de hoy. En los días de hoy se cree que es el área de Irak y nosotros conocemos, ¿verdad? Bueno, hay muchas tensiones en el Medio Oriente y todo, pero Irak es una tierra muy próspera. Entonces ahí era Ur, eran muy prósperos, dicen los historiadores, dicen que tenían los adelantos más de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, no es que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham era nadie. No es que Abraham era pobre. Entonces la bendición de Dios no tenía que ver con algo material, pero abarcaba algo mucho mayor. No tenía que ver con algo material, puesto que Abraham tenía todo. Abraham tenía todo lo material. Abraham no necesitaba eso. Por eso digo yo que la bendición de Dios va mucho más allá de simplemente tener algún bien económico, algún estatus económico solvente. La bendición de Dios abarca mucho más que eso. Entonces, cuando Dios se presenta sobre Abraham y le dice en primer lugar, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Mire, la bendición de Dios, cuando Dios le promete a Abraham eso, que Dios lo va a bendecir, Dios le dice a Abraham dentro de la promesa, tú mismo te vas a convertir en bendición. Es decir, la bendición se va a personificar en ti. Wow. No solamente verás los resultados de mi bendición a tu alrededor, pero tú serás bendición. La bendición se va a personificar en ti. Cuando tú te pares en las puertas de la ciudad, la gente identificará bendición en tu vida, porque tú, la personificación de la bendición, será reflejada sobre ti. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Avancemos en el mismo Génesis, en el capítulo 26. En esta oportunidad, ya Dios ha cumplido parte de la promesa sobre Abraham. Ahora ya era Abraham, ya no solamente era Abraham. Dios ya ha cumplido sobre la vida de Abraham parte de la promesa, y ahora vemos a Isaac. Está Isaac, y ahora viene Isaac a tener un encuentro con Dios. Y vamos a ver lo que Dios habla con Isaac. Génesis 26, versículo 3 y versículo 4. Génesis 26, capítulo 3, versículo 3, y versículo 4. Dice, habita como extranjero en esta tierra, y aquí es Dios hablando con Isaac, y yo estaré contigo, y ¿qué dice? Y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Y nuevamente Dios vuelve a añadir lo siguiente, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Aquí ya Dios añade algo más. Cuando Dios viene con Isaac, y cuando Él viene y confirma, le confirma por lo siguiente. Le confirma porque le dice, Isaac, yo estoy confirmando esto sobre tu vida porque yo le hice un juramento a tu papá. Y a causa del juramento que yo hice sobre la vida de tu papá, hoy yo vengo a confirmarte a ti esto. Y entonces le dice lo que va a hacer con él. Te voy a bendecir, a tu descendencia le daré todas estas tierras, yo te voy a multiplicar,
voy a multiplicar tu descendencia y tu descendencia le daré todas estas tierras y todas. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice todas las familias serán benditas en ti, y a Isaac le dice todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Más adelante, Dios viene y sigue cumpliendo promesas de bendición. Lo hace con Abraham, lo hace con Isaac, y seguimos avanzando en el Génesis, en el capítulo 35, y aquí Dios se encuentra con Jacob. Y yo quiero que leamos lo siguiente. Génesis 35, verso 11 y 2. Dice, yo soy el Dios omnipotente. Dios hablando con Jacob ahora. Y le dice, reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación y reyes y un conjunto de las naciones. Y la tierra que les he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. ¿Se recuerda? Yo dije al principio que cuando Dios le da la promesa a Abraham, Dios cumple su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es un pacto, Dios es un Dios de pactos y Dios es un Dios generacional. Dios cumple sus promesas. Dice la Escritura, cuando Dios se le presenta a Isaac, le dice, lo hago por el juramento que yo hice sobre tu padre. Y yo quiero que entendamos lo que significa esta palabra. Juramento. ¿Por qué? Es por eso que hoy, hasta el día de hoy, nosotros podemos gozar del cumplimiento de esa promesa sobre nosotros simplemente porque Dios hizo un juramento. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa la palabra juramento? Sheva viene del original Sheva, que equivale a esto. Esta palabra juramento equivale a comprometerse totalmente a cumplir algo. Por eso hoy tú y yo podemos ser receptores de esta promesa de bendición porque Dios se comprometió totalmente a cumplir esta promesa. Juramento también significa 7. Es decir, esta palabra juramento, Sheva, significa 7, lo cual quiere decir repetir 7 veces algún detalle del juramento. Por eso, si usted ve, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Viene con Isaac y le dice, en ti serán benditas las naciones. Viene con Jacob y le dice, en ti serán benditas. ¿Por qué? Porque Dios está repitiendo vez tras vez que Dios está comprometido a cumplir. ¿Sabes? Yo me emociono al entender eso. ¿Por qué? Porque Dios sigue repitiendo una y otra vez. Y así es que como Dios le repitió a Isaac y Dios le repitió a Jacob, y más adelante viene con el salmista y le dice lo mismo, hoy en este día nosotros podemos tener la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa de bendición sobre nosotros, porque Dios está comprometido totalmente a cumplir su promesa y porque Él lo repite una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que nosotros los seres humanos, la única manera que podemos entender algo es a través de la repetición. Por eso Dios repite vez tras vez. Dios repite vez tras vez. En ti serán benditas las familias. Las naciones serán benditas en ti. Y hoy llega a nosotros y nos dice a nosotros, yo bendeciré tu vida, yo bendeciré tu casa, mi bendición estará contigo, mi bendición alcanzará a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido a cumplir la promesa de bendición sobre nosotros. Eso me llamó la atención. ¿Sabes por qué?
Porque en las otras promesas que vimos, Dios no hizo ningún juramento. Y en esta oportunidad sí, Dios hace un juramento. Viene con Isaac y le dice, mira Isaac, yo voy a cumplir esto porque hice un juramento con tu papá. A causa del juramento que hice con tu padre, hoy me manifiesto sobre tu vida. Es interesante, por eso la palabra del Señor dice, y esto lo hemos dicho muchas veces en el transcurso de esta serie, que todas las promesas de Dios que dice son sí y en Él amén. Es decir, aquí está hablando de la persona de Cristo. Por eso hoy la bendición ha llegado hasta nosotros porque Jesucristo vino y en Jesucristo hoy nosotros alcanzamos la bendición. Hoy, debido a la persona de Jesucristo, tú y yo formamos parte de esta familia, la cual Dios le prometió a Abraham. Y no solamente somos parte de esta familia, pero somos receptores de la promesa. Y la promesa hecha sobre Abraham hoy es nuestra promesa. La promesa que Dios hizo o lanzó sobre Abraham, hoy descansa sobre nosotros. Dios, la promesa de Dios hoy descansa sobre aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Qué interesante es eso. Qué interesante es entender que el Dios Todopoderoso, mire, cuando se le manifiesta a Jacob, le dice, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios Todopoderoso. Y es importante entender que el mismo Dios que dio la promesa sobre Abraham, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que destruyó las murallas, el mismo Dios que envió fuego, el mismo Dios que multiplicó los panes y los peces, el mismo Dios que sanó a las multitudes, ese mismo Dios está comprometido a cumplir su promesa sobre cada uno de nosotros, aún en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, aún en tiempos de sequía, aún en tiempos de sequía puede ser física o espiritual. Dios está comprometido a cumplir su promesa, y en un tiempo de crisis como en el cual está viviendo el mundo actual, nosotros que somos la personificación de la bendición, en un tiempo difícil como este, nosotros podemos pararnos seguros y podemos pararnos teniendo la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el cumplimiento de las promesas de Dios no se fundamentan en nosotros, sino se fundamentan en el juramento que Dios hizo. Aleluya, aleluya. Dios cumple su promesa hasta el día de hoy. Aleluya. Dios espera de nosotros una respuesta, y la única forma que nosotros podemos responder a esa promesa es con fe. Es con fe. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque la promesa dada a Abraham, mire lo que dice. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Entonces hoy nosotros tenemos que entender que como Dios es fiel en cumplir su promesa, porque Él hizo un pacto, es decir, yo me comprometo a cumplir esto, no importa cómo el día de hoy estés tú viviendo, cuáles son las limitaciones que tienes, qué es aquello de lo que tú tienes falta, qué es aquello que tú careces. Dios dice, la promesa que le fue dada a Abraham y a su descendencia, dice, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Y hoy yo tengo que entender que no importando cuál sea mi circunstancia, yo tengo que activar la fe que ha sido depositada en mí para entender que aquel que prometió es fiel para cumplir.
Mire lo que dice el Salmos. Salmo 112. Salmo 112, versículo 1 al 3. Salmo 112, versos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Digo yo que el cumplimiento de la promesa hecha por parte de Dios sobre nosotros se fundamenta en la fe que nosotros tenemos que tener para recibirla. Por eso dice en este salmo que es bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera, porque cuando nosotros tenemos temor de Dios y en sus mandamientos está nuestro deleite, entonces ahí se cumple la promesa hecha sobre Abraham diciendo, tu descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Sabes qué? Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de plantar semillas que nuestros hijos van a cosechar. Abraham sembró semillas, plantó semillas que más adelante sus hijos y sus nietos cosecharon. Hoy tú y yo tenemos la misma responsabilidad de plantar semillas que nuestros hijos van a cosechar. Que nuestros hijos van a cosechar. Aleluya. Tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos hoy la oportunidad de nosotros, como Abraham hizo, que nosotros también podemos dejar una herencia de bendición y de servicio a nuestros hijos. Mire lo que dice Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio. ¿Hasta dónde alcanza la bendición de Dios? ¿Hasta dónde alcanza la bendición de Dios? Hay un cuadro en el libro de Deuteronomio donde Dios se para frente a nosotros y Dios nos dice lo siguiente: hoy yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué vas a elegir? Dios está comprometido a enviar bendición sobre nosotros, pero hay un determinado punto en nuestra vida que Dios dice, delante de ti está la bendición y la maldición. ¿Qué vas a elegir tú? Vamos a ver este cuadro de Deuteronomio capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mire lo que dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice lo siguiente, aquí empiezan las bendiciones. Deuteronomio 28, desde el versículo 1 en adelante. Versículo 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, hay muchas personas que dicen, no, a mí no me gusta vivir en el campo porque la provisión, la bendición está en la ciudad. Dice, no, dice Dios, si tú eliges la bendición y escuchas atentamente mi voz y a lo que yo tengo que decirte, dice el Señor, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Número 4 dice, bendito será el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos.
El fruto de tu tierra, es decir, lo que tú siembres será bendito. El fruto de tus bestias, en la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, si tú en determinado momento tienes, ¿verdad? Todo esto, tal vez no puedas tener vacas, pero tienes una empresa. Tal vez no puedes tener ovejas, pero tienes un negocio. Entonces dice Dios, en todo lo que tú tengas será bendito. Versículo 5 dice, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, es decir, no faltará que coma, no faltará para que tú puedas comer. Bendito, versículo 6, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Yo estaré siempre contigo. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se fija que no tiene que ver con el área geográfica donde tú estás. Muchos dicen, bueno, me voy a ir a vivir a la ciudad de Los Ángeles porque allá hay más trabajo. Aquí, no, dice el Señor, ahí donde tú estás, ahí yo te voy a bendecir. Yo voy a enviar bendición sobre todo lo que tú tengas, sobre todo aquello, dice el versículo 8, sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano, mi bendición estará sobre eso. Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aleluya. Qué interesante es eso. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va de la mano. La bendición de Dios va es decir, Dios quiere bendecir. El deseo de Dios es bendecirnos, pero la bendición de Dios cómo nosotros vamos a responder. Dice, si pusieres atención a mis palabras, si guardares mis mandamientos, entonces todas estas bendiciones se manifestarán sobre ti, en donde quiera que tú estés, en lo que tú tengas, si tienes vacas, si tienes negocio, en lo que tú tengas, en todo lo que tú pongas tu mano, mi bendición será y te confirmaré como mi pueblo. Porque cuando tú guardares mis mandamientos, ¿qué alcance tiene la bendición de Dios? ¿Qué alcance tiene la bendición de Dios? Vamos a ver el alcance de la bendición de Dios. Deuteronomio, el mismo Deuteronomio en el capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 9. Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 9. Dice, conoce pues, es decir, ponte aguzado, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Diga conmigo 1000 generaciones. Vamos, ahí donde está, diga conmigo 1000 generaciones. 1000 generaciones. La bendición de Dios, el alcance de la promesa de Dios sobre nosotros tiene un alcance tal que dice que se extenderá hasta 1000 generaciones. Ahora, nosotros no vamos a alcanzar a ver 1000 generaciones, si cuando mucho vamos a alcanzar a ver 4 generaciones, ¿verdad? Hijos, nietos, bisnietos, son 3 generaciones y tataranietos algunos, ¿verdad? Son 4 generaciones, pero dice Dios, si tú guardas mi pacto, dice Dios, si tú obedeces mis mandamientos, si tú guardas mi palabra, yo me comprometo a que el alcance de lo que yo he hablado sobre tu vida sea hasta 1000
generaciones. Vamos, diga conmigo, 1000 generaciones. Hay otro versículo que quiero que nosotros leamos, Éxodo 34. Éxodo 34. Para que entendamos lo poderoso que es la bendición, tenemos primero que entender o tenemos que ver el alcance de la maldición, porque la maldición también tiene un alcance. Pero para que nosotros podamos ver la plenitud o la extensión o la grandeza de la bendición, tenemos que entender el alcance de la maldición también. Éxodo 34, versículo 7, dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En esta escritura dice que la maldición alcanza 4 generaciones. Quiere decir que lo malo que nosotros hagamos tendrá un alcance o repercutirá sobre 4 generaciones. Alcanzará a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. 4 generaciones. Entonces, por medio de eso yo puedo entender que la maldición es poderosa porque alcanza 4 generaciones. Pero la buena noticia acá es que la bendición es mucho más poderosa, porque la bendición de Dios no alcanza 4, no alcanza 10, no alcanza 100, sino que alcanza 1000. Aleluya. Qué interesante es que nosotros podamos entender que aunque la maldición va a alcanzar hasta 4 generaciones, la bendición es tan poderosa porque alcanza no 4, ni 10, ni 100, pero alcanza 1000 generaciones. Así es que nosotros tenemos que plantarnos en Dios, no solamente por lo que Dios va a hacer con nosotros, pero por lo que Dios hará por nuestra familia y nuestras generaciones. Yo quiero decirte en esta mañana que tú eres el comienzo de un nuevo comienzo. A partir de ti en adelante, tus generaciones serán benditas. A partir de ti, tus generaciones no van a ser igual. Tus generaciones van a cambiar porque Dios promete que Él visitará tu casa y alcanzará hasta 1000 generaciones. Aleluya. Aleluya. Alguien que crea esta palabra y alguien reciba esta palabra. Aleluya. Aleluya. Qué interesante es que nosotros entendamos que Dios está tan comprometido. Dios está tan comprometido con el juramento que hizo Abraham, que Dios hoy quiere cumplirlo en nuestra vida también. Hay muchas promesas hechas de parte de Dios, las cuales la palabra dice que Dios las va a cumplir, porque dice la Biblia que Él no es hombre para mentir. Levante su mano conmigo y diga, Dios no es hombre para mentir. Vamos, dígalo, ahí donde está, diga, Dios no es hombre para mentir. Número 2, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios está comprometido a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Y yo lo creo. Tal vez el pasado de muchos de nosotros no es muy bueno. Tal vez muchos de nosotros venimos de hogares destruidos. Tal vez muchos de nosotros venimos de lugares donde fue muy difícil. Pero yo quiero decirte en esta mañana que en ti se rompe todo lo que pasó atrás y en ti, a partir de ti, empieza un legado de bendición. A partir de ti empieza un legado de bendición
Y yo declaro en esta mañana que sobre ti se cumplirá esta palabra del Salmo 12, donde dice, tu descendencia será poderosa en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios está comprometido en cumplir su palabra sobre ti. Esta bendición, esta promesa del Salmo 112, tu descendencia será poderosa en la tierra y bienes y riquezas habrá en tu casa y la justicia de Dios permanecerá para siempre sobre los tuyos. No importa de dónde tú vengas, no importa lo que pasó atrás. Yo quiero decirte en esta hora que sobre ti descansa una promesa de bendición. Sobre ti descansa una promesa de bendición. Y está en ti, en que tú la puedas creer, en que tú la puedas abrazar y que se pueda extender esa promesa de bendición hasta 1000 generaciones adelante de ti. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que tú veas cómo Dios cumple su promesa. Tal vez tú, cuando estabas creciendo, ni siquiera imaginabas lo que Dios tenía preparado más adelante, pero hoy tú te puedes parar y ver un pasado tal vez de dificultad, pero aún en ese pasado de dificultad, tú pudiste experimentar la bondad de Dios. Yo soy un testimonio de que aunque mi niñez y mi juventud fue un poco difícil, pero Dios se mostró sobre mí y hoy yo me puedo parar firme y mirar un futuro promisorio delante de mí y ver un futuro de bendición sobre mis hijos, ver un futuro de bendición sobre mis nietos, porque Dios está comprometido en cumplir su promesa. Aleluya. De la misma manera sobre ti, no importa qué pasó el día de ayer, el día de hoy, tú te tienes que proyectar hacia adelante y mirar que la promesa de Dios está dispuesta para cumplirse sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos y sobre muchas generaciones adelante de ti que nunca los vas a conocer, pero que ellos serán benditos a raíz de la promesa de Dios sobre tu vida. En muchas generaciones adelante de nosotros serán benditos y Dios se manifestará sobre ellos y les dirá, por lo que hice en tu en tu bisabuelo, como siempre, ¿verdad? Por la promesa que hice sobre él, a causa de eso, eres bendito hoy. Qué interesante es que la promesa de Dios hecha sobre Abraham, le dijo, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. El nombre de Abraham fue tan engrandecido que el día de hoy seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque Dios engrandeció el nombre de Abraham. Vemos todas las obras de Abraham, todo lo que Dios manifestó sobre Abraham. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa. Tu nombre será engrandecido. Hoy, ¿cuántas personas o cuántos hombres su nombre es Abraham a causa de eso? ¿Por qué? Porque quieren asociar, ¿verdad?, a su hijo con una bendición. Yo me recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Abby y nosotros empezamos a buscar nombres, ¿verdad? Y estábamos buscando nombres y al menos en ese tiempo, 18 años atrás, el nombre más popular para los varones era Abraham. Yo me recuerdo de eso, ¿verdad? Y nosotros, si Abby hubiera sido varón, nosotros estábamos pensando ponerle Abraham. Pero es nuestra princesa, es el gozo de su padre, Abigail, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa y engrandeció el nombre de Abraham. Serás bendición. Nosotros vemos cómo Abraham fue bendición. ¿Se recuerdan en aquel encuentro con Lot cuando
le dijo Lot, tú te vas para allá. Yo, ¿por qué? Porque Lot se dejó llevar por lo que veía y él se fue a la llanura más verde, donde aparentemente todo estaba mejor, y nosotros vemos el final, hubo destrucción, hubo todo. Y Abraham se quedó supuestamente en la parte más fea, en la parte más pobre, pero nosotros vemos cuál fue el fin de eso, ¿verdad? Cómo Dios lo bendice, cómo Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el lugar geográfico que estás, sino que tiene que ver con la bendición de Dios que descansa sobre tu vida. Aleluya. Muchos dicen que este lugar en donde el cual nosotros estamos es un lugar pobre. Para Dios no, porque la bendición de Dios descansa sobre nosotros. La bendición de Dios descansa sobre nosotros. Entonces, no es el lugar donde estamos, sino es la promesa que descansa sobre nosotros. Aleluya, aleluya. Yo estoy contento porque entiendo que Dios es un Dios que siempre cumple su promesa. Y la bendición de Dios alcanza hasta nosotros el día de hoy porque Jesucristo es manifestado sobre nosotros. Y ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, de que todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Es decir, en Cristo se manifiestan todas las promesas de Dios sobre nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Termino con esto. Termino con esto. Quiero repetir nuevamente ese versículo de Deuteronomio 7. Quiero repetir nuevamente ese versículo de Deuteronomio 7 y cerrar con ese. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Mire, para que la promesa de Dios se manifieste sobre nosotros tenemos que entender esto. En primer lugar, conocer que Jehová nuestro Dios, Él es Dios. Número 2, que Él es Dios fiel. Número 3, que Él guarda el pacto y la misericordia. Número 4, que Él ama a los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces Dios va a cumplir su promesa sobre nosotros por esa simple y sencilla razón, porque Él es Dios, porque Él es Dios fiel, porque Él guarda su pacto y porque Él ama a aquellos que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es que en esta mañana tú y yo estamos aquí y estamos benditos porque sobre nosotros descansa la promesa hecha sobre Abraham, que hoy se manifiesta hasta el día de hoy sobre nuestra vida, porque la promesa sobre Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y dentro de esa bendición entramos tú y yo. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias, Señor. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? ¿Cuántos reciben la palabra? Yo recibo su palabra, porque hoy la promesa de bendición descansa sobre mí, sobre mi casa, y yo estoy seguro que también descansa sobre tu casa. Póngase de pie donde está, levante sus manos, por favor, y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque Él es fiel. Dele gracias a Dios porque Él es Dios fiel. Él es Dios fiel. Aleluya. Aleluya. Dele gracias a Dios. Porque hoy nosotros, usted, yo, somos receptores de esta promesa. Y podemos entender que la bendición de Dios hoy descansa sobre tu casa. Hoy la bendición de Dios descansa sobre tu casa. Tal vez te diga: pastor, pero mire la situación en la que estoy. No me importa la situación en la que tú estás. Yo creo que Dios es fiel. Y la promesa de Dios fue esta: mi bendición será puesta sobre todo aquello que tú pones tu mano.
Tú serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, cuando salgas, cuando entres, en la cría de tus vacas, en la cría de tus ovejas, en tu canasta. Es decir, abarca Dios todo. Y la bendición de Dios será sobre todo, dice Dios, sobre todo aquello que tú pongas tu mano. Señor, hoy te damos gracias. Señor, hoy te damos gracias. Señor, porque tu promesa es fiel. Porque tu promesa es fiel. Señor, gracias. Porque hoy nosotros recibimos la palabra. Y esta palabra de bendición caminará con nosotros. Se manifestará sobre nosotros. La veremos reflejada en nuestros hijos. La veremos reflejada en nuestros nietos, en nuestros bisnietos y hasta 1000 generaciones. Porque tú eres un Dios fiel. Porque tú eres un Dios fiel. Vamos, bendiga el nombre del Señor ahí donde está. Bendiga el nombre del Señor y dele gracias a Dios. No se ponga a ver la circunstancia en la que está usted el día de hoy, pero vea más allá con los ojos de la fe. Crea la palabra, reciba la palabra, y la palabra en sí misma será capaz de transformar su circunstancia, y usted verá que la bendición de Dios descansará sobre usted y sobre los suyos. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú cumples tu promesa. Tú cumples tu promesa. Tú cumples tu promesa, Señor, porque tú eres Dios, Dios fiel, que cumples. Gracias, Señor. Hoy, Señor, yo declaro tu poder. Hoy yo declaro tu bendición sobre cada uno, sobre cada una de las familias de CCF y sobre aquellos amigos que nos visitan, o sobre aquellas personas que más adelante verán esta transmisión. Hoy tu bendición, Señor, la hablamos y la declaramos sobre cada persona. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hoy tú no has recibido el señorío de Jesucristo en tu vida, y hoy tú quieres que esta promesa de bendición venga y alcance tu vida y tus generaciones futuras, yo te quiero invitar para que hoy tú puedas recibir el señorío de Jesucristo en tu vida, que hoy tú puedas recibir su señorío. Yo te voy a invitar que tú repitas esta oración después de mi Padre. Yo en esta hora repite esta oración: Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado. Pero en esta mañana yo confieso mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que tengo necesidad de un Salvador. Y en esta mañana yo te hago y te confieso mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Hoy yo te recibo en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, por favor escríbenos ahí en los comentarios. Queremos ayudarte en tu crecimiento, queremos ayudarte en tu caminar con Dios. Y en esta mañana, déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que hizo esta oración, yo te pido, Señor, que tú vengas sobre su vida, te manifiestes sobre su vida. Ayúdale, Señor, de aquí en adelante. Y que hoy la promesa de bendición que fue hablada venga sobre él, sobre ella, sobre su casa, sobre su familia y sus futuras generaciones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Hoy te bendecimos porque entendemos que tú eres un Dios fiel y Dios poderoso. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor en esta mañana? Estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Y esto que está ocurriendo a nivel mundial, esta pandemia, no detendrá que la bendición de Dios se manifieste sobre sus hijos. Porque nuestra vida no está condicionada a lo que está pasando a nuestro alrededor, pero nuestra vida depende del Creador de los cielos y de la tierra, aquel que prometió que estaría siempre con nosotros, aquel que prometió que nunca nos iba a dejar y nunca nos va a desamparar. Nuestra vida depende de Él y nosotros creemos que aún en un tiempo como el cual estamos viviendo el día de hoy, nosotros, la bendición de Dios será vista y será manifestada sobre nuestras vidas, y todo lo que nosotros pongamos en nuestra mano será bendecido en el nombre de Jesús. Amén.